Bienvenido a un video que demostrará cómo encontrar los valores de la función trigonométrica en la calculadora gráfica. Las calculadoras son capaces de determinar los valores de la función trigonométrica en grados y radianes. Sin embargo, la mayoría de las calculadoras no puede devolver los valores en forma radical a menos que tiene un sistema de álgebra informática. Aproximación decimal de mayor retorno a menos que los valores son. Hace muchos años, los valores trigonométricos fueron determinados por las tablas, pero esto es muy raro hoy. Este video utiliza una calculadora gráfica del ASO 84. La mayoría de las calculadoras gráficas son similares. Este video solo utilizará medidas de ángulo y grados. Los radianes serán cubiertos más tarde para que el proceso es esencialmente el mismo. Así que lo primero que necesitamos hacer es asegurarse de que nuestra calculadora esté en modo grado. Entonces, si presionamos la tecla Mode, la tercera fila tiene la opción de radianos o un grado. Así que si presionas hacia abajo hasta la tercera fila, flecha derecha una vez sobre los grados. Necesitamos presionar Enter. Y ahora está en modo grado. Entonces, si presionamos el segundo modo, que es la función de salida, estamos de vuelta en la pantalla de inicio. Y estamos listos para ir. Entonces quieren encontrar el seno de 30 grados. Simplemente presione la tecla Sine, 30, cargue a los padres y presione Enter. Ahora lo vemos en 5. El curso es equivalente a 1, 2. Si queremos el cosine de 45 grados, presione la tecla Cosine, 45, cierre, presione Enter, y puede ver aquí que este es un valor irracional. Es realmente la raíz cuadrada de 2 pero en forma decimal es aproximadamente 70, 71. Y los mismos dos diferentes, de menos 264 grados hay una clave tangente, así que presiono tangente menos 264. Presione Entrar y podemos ver que aproximadamente menos 9.514. Esto significa un proceso hacia adelante muy recto. Sin embargo, cuando consideramos los valores de función de, y un cotangente, necesitamos ser más cuidadosos. Recordar las relaciones entre las funciones trigonométricas es importante. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar el seguro de 102.5 grados, no hay clave segura en la calculadora. Sin embargo, hay una pareja de maneras de hacer esto. Recuerde que los datos seguros son iguales a 1 sobre cofirma beta donde son reciprocales de uno u otro. Así que utilizando esta relación podemos encontrar el seguro de 102.5 grados como 1 dividido por cosigno 102.5 grados. Así que avisamos cerrar a los padres aquí, y luego también necesitamos cerrarlo de nuevo para el denominador. Presione Enter y hay nuestro valor aproximado. Negativo 4.6202. Ahora podríamos haber obtenido el mismo valor al encontrar el cosigno de 102.5 grados. Y luego tomando el reciprocal. Vamos adelante y mostremos eso. Así que encontré el cosigno de 102.5, presione Enter. Quiero encontrar el recíproco de esto, puedo simplemente presionar la X en la potencia menos 1, y convertirá esto en menos 4.6202 como vemos arriba. Una cosa que no podemos usar es que no podemos utilizar este cosino que se parece como el menos un poder que es realmente la función cosine inversa o la función cosine del arco que cubriremos más tarde. Tan otra vez si queremos encontrar el cosecante de 432 grados, y porque no hay clave cosecante, encontraremos 1 sobre el signo de este ángulo, so 1 dividido por el signo de 432 grados. Y tenemos nuestro valor aproximado. 1.0515, o, mostraré esta una vez más, si encuentro el sino de 432 grados, luego tomar el reciprocal de esto el resultado sería equivalente como vemos aquí. Y por último llegamos al cotangente de menos 23.45 grados. Recuerde que los datos cotangentes son iguales a 1 sobre tangente, esto funcionaría. O también podemos usar cosine, dividido por sine beta. Voy a seguir adelante y utilizar un dividido por tangente teta para encontrar cotangente de menos 23.45 grados.
Y recuerde que tiene que usar la clave negativa, no puede utilizar la clave menos para la negativa o recibirá un error. Presione Enter y hay nuestro valor aproximado. Esto es mucho bonito para encontrar valores de funciones trigonométricas en la calculadora gráfica. Pero ahora mencionaré que en otro video discutiré cómo encontrar un ángulo posible si se le da el valor de la función trigonométrica. Y que tiene que tratar con funciones trigonométricas inversas como vemos aquí. La función sino inversa es escrita como esta, o arcsine x, la función cosine inversa se escribe como esto o arcsine x y, para la función tangente inversa. Entonces, eso es lo que implican estas tres teclas en azul. Espero que encontres este video útil. Gracias, tenga un buen día.